Bien, chicos, buenos días con todos. Vamos retroalimentándonos de los elementos que observamos a lo largo de este último tema y que tiene que ver con el conocimiento vulgar y científico. ¿A qué nosotros llamábamos conocimiento vulgar? ¿Quién recuerda? Sí, definiéndolo de forma sencilla. ¿Qué era el conocimiento vulgar? ¿Nos acordamos? Tal vez. Sí, no. Como algo contradictorio. Contradictorio. Ya, ahí hay que un poquito enfatizar. No necesariamente es contradictorio. Nicole, ¿alguna definición? Que se basa en solo, lo que dicen las personas. Bueno, se basa en lo que dice la gente. Por eso yo les he puesto esta imagen de las creencias. No necesariamente tiene que ser contradictorio. Puede serlo. En ciertos casos hay ciertas consideraciones del conocimiento común de la gente que puede contradecirse con consideraciones científicas cuando se las demuestra. Pero en una primera instancia no necesariamente son contradictorias, pero sí tiene que ver mucho con la opinión de las personas, con la perspectiva, con sus creencias, con su visión. Se obtiene cualquier persona en general mediante sucesos reiterados de las cosas que observamos. Los sentidos son fundamentales para alcanzar este tipo de conocimiento y se transmite de generación en generación, como ya veremos. ¿Y el conocimiento científico cómo lo definimos? ¿Cómo podemos definir este conocimiento científico? Como un concepto de ideas. Tiene que ver con ideas, sí, pero no lo digamos tanto concepto de ideas. Está relacionado con las ideas. ¿Pero qué más? Podemos decir conocimiento científico como tal. Se basa en los experimentos. Se basa en la experimentación, pero si hablamos de experimentación, tiene que tener un método. Se lo comprueba a través del tiempo. Tiene una metodología. Miren en la imagen. Está comprobando, pero la comprobación es una comprobación científica. Tiene un orden, un sentido. No es de carácter solo lo que los sentidos me muestran, sino tengo que comprobarlo. No se olviden estas diferencias. Dos elementos también importantes. El conocimiento vulgar por lo general es transmitido de generación en generación, lo que nos enseñaron nuestros abuelitos. No hablamos de valores, hablamos de conocimiento. No se olviden que esto es la búsqueda del conocimiento para alcanzar la investigación. Se transmite de generación en generación. ¿Alguien algún ejemplo, algo que tengamos como criterio de generación en generación? Tal vez mi abuelita me decía, tómeme agüita de orégano y me cura la barriga. Por ahí ya les veo las caras que dicen, pero sí funciona, profe. Sí, pero ese es un conocimiento que está adquirido a través de los años, de la generación en generación, que nos vienen dando, que no hay un estudio detrás, pero que ha funcionado. Tal vez a mi abuelita le funcionó y a mí también. Y dentro de estas consideraciones a eso llamamos conocimiento vulgar, conocimiento empírico. ¿Por qué también es empírico? Porque lo ponemos a prueba sin ningún tipo de análisis científico. En cambio, el conocimiento científico son ideas o teorías que se van comprobando con el tiempo. Depende de la teoría. Y ya vamos con el cuadro que yo les pedí, que es teoría, que es paradigma, además conceptos. Por ejemplo, este es un elemento que se ha venido discutiendo toda la época y toda la consideración medieval, la época de los griegos. Ha habido una disputa entre el universo. ¿Cómo está conformado? La teoría geocéntrica de Ptolomeo y Aristóteles planteaba que la Tierra es el centro. Después de esa experimentación, de esa perspectiva, lo veían así simplemente porque los demás planetas y la Luna en general se van moviendo alrededor. Posteriormente, Copérnico, y gracias a la invención del telescopio y la sistematización de Galileo Galilei, que significa que Galileo Galilei
lo que hizo es tomar todo lo que habían dicho, hizo un análisis bibliográfico, tomó todos los textos, todas las perspectivas y llegó a una conclusión. El Sol es el centro, por las demostraciones tanto astronómicas como las demostraciones de diferentes tipos de carácter investigativo. ¿Quién es uno de los guías, si nosotros podemos decir, de un investigador nato? Es Galileo Galilei. Galileo no fue directamente como Copérnico, tomó el telescopio, fue observando. Galileo lo que hizo es buscar en cada uno de los elementos que dijo Ptolomeo, que dijo Aristóteles, que dijeron los demás griegos, que hablaron sobre el universo, que dijo Copérnico, cada uno de estos elementos tomó Galileo para generar una tesis. Así se hace investigación. La perspectiva de Galileo es lo más próximo a la visión de lo que la investigación debe realizar. Vamos entonces posteriormente, si alguien conoce tal vez algún elemento que en la antigüedad se mantenía, así como el geocentrismo de Ptolomeo, y que posteriormente hubo una comprobación y dijeron no, no funciona así. Tal vez si alguien tiene algún ejemplo, podemos visualizarlo. Algún hecho científico que en la actualidad ya no funcione. Que en la actualidad ya no sea como se pensaba anteriormente. ¿Alguien tal vez conoce, sabe de algún elemento? Por ejemplo, la gravedad, por ejemplo, qué sé yo, cualquier tipo de elemento científico. Si no, la idea es ir introduciéndonos dentro de la ciencia para conocer estas perspectivas. Hablábamos de la hipótesis. La ciencia genera hipótesis. ¿Qué era la hipótesis? ¿Alguien recuerda? ¿Qué es una hipótesis? Es una suposición o conjetura ¿Es respecto una a la conjetura o suposición? ¿Qué objetivo tiene, Steven? Perdón. el modo de darse a la realidad. Ya. Entender la realidad, el modo de adaptarse a la realidad. Yo digo, por ejemplo, recurriendo nuevamente a nuestro modelo del universo, que el modelo de Ptolomeo era el correcto porque las observaciones nos evidencian que los planetas se mueven alrededor de la Tierra, así como el Sol también. Dentro de esta comprobación yo llego a una hipótesis. La hipótesis es que la Tierra es el centro del universo. Nuevas comprobaciones, gracias a elementos técnicos como el telescopio, demuestran que el Sol es el centro. Bajo esta comprobación genero otra hipótesis. Las hipótesis son los elementos que nos permiten adecuarnos frente a la realidad, a la perspectiva, para dar un sentido. Y esta hipótesis es fundamental porque se introduce dentro de los pasos del método científico. ¿Qué es el método científico? La forma en la cual la ciencia investiga, encuentra, genera conocimiento. Si nosotros vemos y comparamos el conocimiento vulgar de las creencias, de la transmisión de generación en generación, tal vez hay una pregunta, como les decía, abuelita dice tal cosa, tómese para el dolor de estómago. ¿De dónde parte el conocimiento? No se va a la investigación, no se va a la formulación de una hipótesis, no, definitivamente se experimenta, a alguien le ha funcionado y directamente voy a las conclusiones. Y de esas conclusiones puedo tener una hipótesis. En cambio, en el método científico, primero hay una pregunta y así se genera la ciencia y la investigación. ¿Qué quiero conocer? ¿Qué quiero saber? ¿Qué del mundo me interesa? ¿Qué de la realidad? Veo, como lo hizo Galileo Galilei, qué elementos ya se han trabajado. Recopilo información, una serie de elementos que me puedan dar cuenta de lo que estoy observando. Formulo una hipótesis, saco una idea, una primera perspectiva que voy a experimentar. Llego a la experimentación, compruebo si esos datos son o no, llego a un análisis de los datos de la experimentación, saco conclusiones. Y esto puede regresar si es que no se sacan conclusiones. Así como sucedió en la conformación
de la bombilla eléctrica. Los datos me daban la perspectiva de que no todo podía concluirse. ¿Sí? Y llegamos aquí. Estuvimos viendo la definición del conocimiento científico como conjunto de conceptos, ideas, teorías que describen y explican propiedades, principios, relaciones, leyes, fenómenos de la realidad, logrando a través de la aplicación de métodos, técnicas, procedimientos e instrumentos científicos. Ahora sí vamos sacando entonces nuestro cuadro que nos permita definir qué significa cada elemento. Primer concepto, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo definimos el concepto? ¿Alguien recuerda? Teoría. ¿Qué es teoría? Marjorie. Estudio crítico de desarrollo y métodos de una ciencia. ¿De dónde sacó esa definición? Del internet, de una página. Ya, del internet de una página, pero ¿y de qué página? ¿De qué parte del internet? ¿De dónde buscó? Porque si me dice del internet de una página, no me dice mucho. Ahí nos está un poquito faltando. No se olviden que les dije, para poder investigar es necesario tener fuentes confiables. No digo que no sea confiable donde buscó, sino que necesitamos contrastarla. Bueno, vamos con otra definición de teoría. ¿Quién más encontró teoría? Prendan su audio y me cuentan para poder ir revisando lo que ustedes han puesto. Gracias, Marjorie. ¿Quién más? Nombro yo entonces. Ayúdeme a ver. Señor Vargas. ¿Qué puso? ¿No está? Yolis. Ya, a ver. ¿Qué puso? Teoría. Conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia o doctrina o una actividad presidencial de su posible aplicación práctica. O Ya. conjunto, organización de ideas que aplica un fenómeno deducidos a partir de observaciones, la experiencia o el razonamiento lógico. Ya, pero ella se me complicó que es teoría así sencillito. ¿De dónde encontró esa definición de qué es teoría? Del diccionario de Google. Del diccionario de Google. Sigue sin darme una definición concreta en el sentido de dónde investigó, pero bueno, tenemos algunas ideas. El problema con esa definición es que enmarca elementos que están aquí, es decir, que seguimos dándonos vueltas sobre la misma consideración. ¿Cómo vamos nosotros a intentar investigar? A ver, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros estamos en Google. Ingresamos, ponemos Google Académico. Y en Google Académico, que es la certeza de que vamos a encontrar elementos fiables, por ejemplo, queremos saber teoría. ¿Qué es teoría? Cada uno de los elementos que ustedes encuentran aquí son fiables. ¿Y cómo saben dónde se obtuvo? Esa es la cita, de dónde se obtiene. Les hace falta un poco ir revisando esta perspectiva. Vamos a irlo corrigiendo, es verdad, todavía estamos dentro de esta consideración del conocimiento, no estamos directamente en la investigación, pero es importante que vayan sacando las definiciones de lugares que nos permitan tener certeza. ¿Qué otro lugar nos permite también tener certeza? Ustedes hablan del diccionario, pero ¿a qué se refieren? Puede ser un diccionario online que no tenga mayor interpretación. Vamos a trabajar con la RAE sobre todo, ¿sí? Intenten ingresar en la Real Academia de la Lengua Española, tiene un diccionario general aprobado por un grupo de investigadores sobre el tema, ¿sí? Vamos entonces con la siguiente definición. Vamos viendo quién más tiene otra definición del siguiente concepto, además de teoría. Sofía, después de teoría, otra definición.
¿Está ahí? ¿No está ahí? ¿No? Señor León. Otra definición de teoría. No, del siguiente. Después de teoría vimos Enfoque. enfoque. Es la forma en la que se aproxima el objeto de estudio. Entonces, si hablamos de enfoque, es la forma por la cual nos vamos a acercar a nuestro objeto de estudio. Si recurrimos al ejemplo sencillo del marcador y es nuestro objeto de estudio, dependerá del punto de vista desde donde se analice para poder alcanzar ese conocimiento. Es muy importante esta perspectiva. También para alcanzar una teoría se necesita tener un criterio, una forma de entender. Bien, vamos con el siguiente concepto. Luego, fenómeno. ¿Qué entendíamos por eso? Molina. ¿Qué obtuvo como definición del siguiente concepto? Que el conocimiento científico es como, digamos, la agrupación de ideas, de teorías, leyes, de todas esas cosas. A ver, vamos resumiendo. Me parece que por ahí no estamos del todo claros. Les mandé a hacer un organizador de una serie de elementos, es decir, de una serie de conceptos. Ayúdeme, Steven, con los conceptos. Parece que los compañeros no del todo estaban atentos con eso. Primer concepto, teoría. Segundo, Enfoque. enfoque. Tercero, Fenómeno. fenómeno. Siguiente, Los otros yo no alcancé a escucharle. no hay problema. También hablé de método. Entonces vamos concluyendo esto. Tal vez no nos quedó de todo claro. ¿Cuál era el objetivo? Realizar el cuadro parecido a que yo les puse con dos definiciones. Vamos a corregir esto. Vamos a corregir esta perspectiva. Les voy a volver a poner la idea que yo quería que se realice. Vamos a trabajar con estos conceptos que están en el pizarrón y ya les proyecto cuál es el objetivo. La idea es buscar dos definiciones. Puede ser una del diccionario y otra la que encuentran en internet, pero las definiciones tienen que estar citadas, es decir, saber del lugar donde se obtuvo la información, dónde encontré la información, en qué parte de internet. No es suficiente con que me digan que en el internet, en el diccionario, en cuál, de qué tipo. Todo eso nos va a ir ayudando. Si es que ustedes de ahora en adelante se acostumbran a cada cosa que ustedes investiguen tenga un cierto sentido, es decir, sepan de dónde obtuvieron, posteriormente se va a hacer mucho más sencillo para ustedes. Teoría, enfoque, fenómeno, método. Estos elementos lo tenemos que hacer de este estilo. Ponemos enfoque, teoría, demás. Y lo que hacemos es definir dos definiciones de cada concepto y con su respectivo lugar de donde obtuvieron. Yo lo obtuve, aquí tengo una cita, miren, Real Academia de la Lengua Española, el libro de la RAE. La Real Academia de la Lengua Española es un sitio fiable. También como yo les puse, recuerden, yo les puse que ustedes pueden revisar en Google Académico. El momento que sale en Google Académico, ustedes simplemente copian el lugar de donde se está citando. Y pueden saber, yo saqué de esta página, de este autor, a quién se refiere, de qué se trata, para tener la certeza que los elementos que ustedes han encontrado son fiables. ¿Sí? Entonces vamos a dejar esto para que ustedes lo completen, para que terminen estos conceptos, acabando la perspectiva de lo que es. Y vamos a continuar la clase. No se olviden, por favor,
Si algo no quedó claro, pregunten. Yo asumo que lo que debemos hacer queda claro. Les estoy repitiendo, pero puede ser que no del todo me haya hecho explicar de la mejor manera. Puede suceder estos casos. Entonces es su deber en este momento preguntar. Profe, esto no me quedó claro, no sé qué tengo que hacer, qué pongo, qué no pongo, para poder ir corrigiendo. Esto es importante, pero fue bueno haber hecho el ejercicio para que ustedes se den cuenta de que les falta un poco más preguntar. Continuamos con esta consideración. Epistemología. ¿Qué decíamos que era la epistemología si hablábamos del conocimiento? ¿Qué era la epistemología? ¿Quién recuerda cómo definíamos epistemología? Sí, no, tal vez, a ver. Estudio Estudio, pero ¿de qué tipo de estudio? del conocimiento científico. Ya. Principalmente es un estudio del conocimiento científico. La epistemología es una rama de la filosofía que estudia el origen y los métodos del conocimiento y de la ciencia. ¿Cómo alcanza el conocimiento el ser humano? ¿Cómo llega a conocer lo que conoce? ¿Cómo es factible que el ser humano alcance dicho conocimiento? Dentro de esta perspectiva, hay algunos filósofos que han venido trabajando cómo realmente el ser humano conoce. ¿Qué hace que el ser humano sea o alcance el conocimiento como lo alcanza? ¿Cómo la ciencia hace ciencia y cómo se genera esta perspectiva? De ahí lo relacionábamos directamente con la visión del conocimiento vulgar y científico. ¿Cuándo pasa de ser un conocimiento meramente vulgar a científico? Ustedes pueden decir la experimentación, pero debe haber algo más, dicen los filósofos. No puede ser solo el experimento. No solo puede ser que yo experimento y llego a una conclusión. Vamos a ver dos filósofos, pensadores de la epistemología, que estudian cómo el ser humano conoce, aprende, entiende e investiga. Karl Popper. Karl Popper es un filósofo contemporáneo que ha venido hablando sobre estos elementos, sobre estas perspectivas de lo que es propiamente la ciencia. Le interesa conocer cómo se da la ciencia. Es un filósofo de origen austríaco que ejerce una influencia notable en el campo de la filosofía y la ciencia. Ha venido realizando una serie de estudios del conocimiento y cómo se alcanza esta perspectiva. Tiene una forma de comprender, se llama falsacionismo o falsabilidad, la forma en la cual Popper dice que la ciencia hace ciencia, de la forma en la cual Popper dice, así alcanzamos la ciencia. Popper se opone al criterio de la inducción. ¿Cómo funcionaba el método inductivo? ¿Alguien recuerda cómo funcionaba el método inductivo? ¿Cómo funcionaba este método inductivo? ¿Alguien recuerda, tal vez? ¿Cuál era la función del método inductivo? ¿Cómo hablábamos nosotros de la inducción y la deducción? ¿Cómo se alcanzaba el método inductivo cuando hablábamos del empirismo, del racionalismo? Por los sentimientos. ¿Perdón? Por los sentimientos. Sentimientos, no, inducción. No de la consideración, si no estoy mal, usted me está hablando de la intuición. No hablo de intuición, sino de inducción. Forma parte del razonamiento. Sí, forma parte del razonamiento. Cuando estuvimos hablando de empirismo y racionalismo, hablamos de la inducción y de la deducción. ¿Cómo era la inducción? ¿Cómo se daba la inducción? ¿No recordamos esta perspectiva de la inducción? No hablo de intuición. Inducción. Cuando hablamos del conocimiento, hablamos del método inductivo.
Karl Popper está en contra del método inductivo. ¿Cómo funcionaba el método inductivo? Sacando nuestras propias conclusiones. No, aquí parece que hay algún desfase. Bueno, vamos entonces completando este elemento. Método inductivo, de forma sencilla. Partimos de la experiencia y llegamos a la idea general. Yo les ponía el ejemplo de la experiencia que tuvo Isaac Newton. Cae la manzana, esa es su experiencia, y va haciendo una serie de ejemplos, de ejercicios para ver si funciona en todos los casos y llega a una conclusión, la ley de la gravedad. ¿Cómo hizo también la consideración y el ejemplo más claro de inducción? Es el caso de la bombilla eléctrica. Se generó una serie de 1000 ejercicios hasta llegar a la idea de qué filamento funcionaba para todos los casos. Eso es a grandes rasgos del método inductivo, del cual por medio de la experiencia, por medio de la experimentación, yo llego a una conclusión, llego a una perspectiva final. Entonces, para poder comprender esta perspectiva de lo que está diciendo nuestro filósofo Karl Popper, es necesario comprender este elemento, que es el método inductivo, que es el método deductivo. El método deductivo, contrario al método inductivo, parte de la idea y va hacia la experiencia. Es decir, parte de la hipótesis y va hacia la experimentación. El método deductivo. Esto a grandes rasgos delimita algunos elementos o algunas perspectivas más, pero a grandes rasgos podemos decir que de esta forma funciona. La experiencia directamente la experimentación y se va a la hipótesis, ¿sí? Hay algunos pensadores y algunos filósofos que dicen que no es la mejor forma de llegar, o que la ciencia no funciona así. No es que siempre esté experimentando, no es que todo el tiempo tiene la posibilidad de manipular todos los elementos, sino que se da la perspectiva y la visión de la idea de que hay algo más, es lo que se da cuenta Popper. No es solo el hecho de que vino un científico, tomó los elementos y dijo lo que el anterior filósofo, el anterior científico está mal. Todo lo que se dijo anteriormente está mal. No funciona así según Popper. ¿Cómo funciona según Popper? Para Popper se da de los elementos, deduzco algo más. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la hipótesis? Todos los cisnes son blancos. Esta es mi hipótesis. Y se da el caso de la falsación. Voy a comprobar si en la realidad esto se da o no. Se comprueba y se encuentra un cisne negro. Entonces, falso, o digo que la teoría de que todos los cisnes son blancos es falsa. ¿De dónde partí? De la teoría. Este conocimiento se llama conocimiento ad hoc, es decir, es previo a la experiencia. Para Karl Popper, la experiencia viene después de que se dé una teoría. Si nosotros recurrimos a esta perspectiva, Aristóteles y Ptolomeo tenían una visión centro. Antes de llegar a la comprobación y mirar en la contemplación de la realidad, primero llegaron a la deducción, dice. Y luego, por medio de falsación, Copérnico y Galileo desmintieron esta teoría. Así avanza la ciencia, según Popper, por medio de la falsación. Cuando llega otro científico y demuestra, de ahí la deducción, deduce que los elementos que ha sacado el primero son incorrectos y de ahí los comprueba. Con esto nos vamos a quedar. Hemos trabajado algunos conceptos que son netamente teóricos. Espero que no estén del todo agobiados con esta perspectiva. Vamos a
regresar la siguiente clase sobre este elemento de la epistemología, pero ¿qué deben hacer? Vamos a sacar unas 3 líneas elementos importantes de Karl Popper y de Thomas Kuhn. Lo que ustedes encuentren, datos biográficos, elementos que les parezcan interesantes, perspectivas importantes de estos 2 filósofos, de Thomas Kuhn y Karl Popper. Y con eso regresamos. Con eso estamos terminando. Gracias, profe. Preguntas.